1.1 Introducción. Vamos a empezar desde lo más básico. Afortunadamente, el día de hoy empiezas la asignatura de Economía Descriptiva y será tu asignatura favorita porque te ayudará a comprender muchos problemas de tu vida cotidiana. Entonces empecemos por entender y recordar qué es la economía. Según Francisco Mochón 2016, la economía es una ciencia que se ocupa de la manera en cómo se administran unos recursos escasos con el objeto de poder producir bienes y servicios y cómo poder distribuirlos para su consumo eficiente entre los miembros de la sociedad. De esta definición podemos destacar algunas palabras muy importantes. Por ejemplo, ciencia. Cuando a mí me preguntan qué es ciencia, por lo general yo me imagino un científico loco ahí todo despeinado. La ciencia es un sistema de conocimientos objetivos, reales, sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, el mismo que se encuentra condicionado en su desarrollo y que tiene por base la práctica histórico-social de la humanidad. La administración es el proceso de coordinar e integrar las actividades del trabajo en forma eficiente y eficaz. Por otro lado, tenemos los recursos. A los recursos también se les da el nombre de factores de producción o medios disponibles. Los recursos, por lo general, según muchos autores, se clasifican en tres categorías: tierra, trabajo y capital. Existen otros autores que incorporan otras categorías más. Por ejemplo, algunos nos hablan de la tecnología, otros nos hablan de el capital humano, entre otros, la capacidad empresarial. Sin embargo, los tres fundamentales son tierra, trabajo y capital. Continuemos. Dice, perdón, Sí, un sí. favorcito, hay mucho audio de tele, ¿será que los puedes silenciar, por favor? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a retomar esto. Un minutito. Creo que ahora sí. A los recursos también se les da el nombre de factores de producción y se clasifican por lo general en tres categorías: tierra, trabajo y capital. Continuemos. La escasez, como muy bien ustedes ya lo saben, considero que todo esto ya lo han avanzado en la materia de introducción a la economía. La escasez es el problema económico por excelencia. ¿Qué nos quiere decir la escasez? La escasez se da cuando las necesidades ilimitadas son mayor a los medios disponibles. Bien es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos y necesidades de las personas. A diferencia de ello, los servicios son actividades que, sin crear objetos materiales, tienden a satisfacer deseos y necesidades de las personas. En términos muy sencillos, un bien es todo lo tangible: una chamarra, un celular, una computadora. Y los servicios son intangibles. Por ejemplo, una clase de economía, una clase de inglés. Esa es la diferencia. Eficiencia está relacionado con la manera de hacer bien las cosas. Menos costo, menos recurso, menos tiempo. Y la eficacia está relacionado con el cumplimiento de los objetivos, con el cumplimiento de los resultados, las metas. A ver, para explicarles un poquito más esto. Por ejemplo, cuando los periodistas y entrenadores de fútbol manejan muy bien el concepto de eficiencia y eficacia.
Cuando uno va a un partido de fútbol, el periodista se le acerca y le pregunta al entrenador, ¿qué opina del partido? Y el entrenador responde, hemos sido eficientes, pero no eficaces. ¿A qué se refiere? En un partido de fútbol, ¿cuándo somos eficientes? Cuando tenemos control de la pelota, jugamos bien, hacemos un juego bonito, eficientes, hacer las cosas bien. Pero no hemos sido eficaces. ¿Qué significa ser eficaz en un partido de fútbol? Ganar el partido, meter el gol, cumplir los objetivos. Existen momentos en los que somos eficientes pero no eficaces o somos eficaces sin ser eficientes. La realidad deberíamos de tratar de complementar estos dos conceptos y ser eficientes y eficaces al mismo tiempo. Entonces, continuemos. De esta definición podemos extraer dos ideas claves, dos ideas importantes. La primera, que los recursos siempre van a ser escasos, y la segunda, que existe la necesidad de elegir. Veamos algunos ejemplos. Miren, actualmente, ahora, en este instante, cada uno de vosotros se encuentra frente a la computadora, viendo una clase virtual de realidad económica y social de Bolivia, con el título de Economía Descriptiva. Si no estuvieran frente a la computadora ahora, ¿qué estuvieran haciendo en este preciso instante? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué estarían haciendo si no estuvieran frente a la computadora? Ya descansando, licenciado. Viendo Gracias. tele. Algunos quizás viendo la televisión, otros quizás ya descansando. ¿Qué más podrían estar haciendo? Quizás jugando con la familia, quizás cenando o preparando la cena, limpiando la habitación, no sé, tantas cosas que estuviésemos haciendo. Entonces, miren, es lo que sucede. Algunos quizás estuvieran viendo la tele, otros ya descansando, durmiendo, otros limpiando su habitación, la cocina, o quizás preparando la cena, los alimentos. Estamos sacrificando todas estas actividades para estar frente a la computadora. No se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, existe un dicho que dice que no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Inténtenlo hacer. Si alguien logra hablar y silbar al mismo tiempo después de la cuarentena, me avisa y tiene más 10 puntos sobre el primer parcial. Intenten Solo hablar 10. solo 10 puntos. Así es que pueden practicar. No se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Por lo tanto, existe la necesidad de elegir. O hablamos o silbamos. Continuemos. Los recursos son escasos. Lamentablemente, los recursos con los que cuenta cualquier familia son escasos. Así, por ejemplo, si nosotros vamos a un mercado o al centro comercial, existen muchos productos que quisiéramos comprar. Por ejemplo, ¿quién no quisiera tener un celular de última generación, de esos que se doblan y se expanden? ¿O a quién no le gustaría tener ropa de diferentes marcas, no? Asimismo, a cada una de nuestras familias también les gustaría tener muchas cosas. Por ejemplo, a alguna familia le gustaría tener una televisión más grande o un automóvil 0 kilómetros o una casa mejor situada en plena plaza principal de la ciudad de Oruro o Cochabamba, Santa Cruz, no sé. O quizás ir de vacaciones a distintos lugares, conocer Disney World, conocer Grecia, Roma, Italia, Venecia, Japón. ¿A quién no le gustaría tener todas esas cosas? Lamentablemente, les pido que me ayuden a completar esta frase. ¿Qué palabra podría ingresar aquí? Sin embargo, los con los que contamos y el del que disponemos son Los recursos. los recursos, muy bien, con los que contamos y el Dinero, dinero. Dinero es parte de los recursos, muy bien.
Tiempo. Tiempo. Tiempo, uno de los factores, atiendan, estimados universitarios, uno de los factores más valiosos que tenemos las personas es el tiempo. Todos, absolutamente todos, tan solo tenemos 24 horas en el día. El presidente de Estados Unidos, no por ser presidente, tiene 25, 26 horas, también tiene las mismas 24 horas. En ese entendido, nosotros tenemos que saber elegir qué vamos a hacer dentro de esas 24 horas del día. Veamos. Sin embargo, los ingresos, que son recursos con los que contamos, y el tiempo del que disponemos son escasos. Muy bien. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a todo aquello que nos permite producir, ya sea bienes o servicios. Así, por ejemplo, miren, ayúdenme por favor. ¿Qué necesitamos para poder producir pan de trigo? Harina, Harina, azúcar, Necesita, levadura, Manteca. muchas gracias. seca, Está muy bien. Trigo. Se Necesitamos un necesita horno. un un horno. horno para hacer. y lo esencial necesitamos gas. Gas, o quizás el horno va a ser a leña. Pero ¿Qué tener más conocimiento para hacer. El conocimiento. Un panadero, alguien que conozca, un ayudante de panadería. Entonces, miren, para poder, un minutito, pueden activar el micrófono cuando gusten participar. Veamos. Miren, para poder producir pan de trigo, necesitamos harina de trigo. También necesitamos sal, azúcar, ¿qué me dijeron? Agua, algunos ingredientes más. También se necesita un horno para poder hacer cocer el pan. También necesitamos la mano de obra, que sería el panadero. Para poder obtener la harina de trigo, ¿qué se necesita? Miren los gráficos. Por ejemplo, se necesita semillas naturales para cultivar el trigo. Necesitamos un terreno donde cultivar esas semillas. Y a todo esto nosotros lo vamos a denominar como recursos naturales. Según la teoría económica se denomina T de tierra, pero para nosotros van a ser los recursos naturales. Durante todo un tema vamos a hablar sobre los recursos naturales del país y del mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué son los recursos naturales? La materia prima en el proceso de producción. Luego, para poder producir harina de trigo, necesitamos alguien que trabaje la tierra, los agricultores. Y van a ser los trabajadores, factor trabajo, conocido como L. Luego necesitamos las maquinarias o herramientas, que para nosotros va a ser el capital físico o real. Como les decía, de manera general, los factores de producción se clasifican en tres. Algunos aumentan uno, otro y otro. La tierra, que para nosotros va a ser RN, recursos naturales. El trabajo, que lo vamos a simbolizar con una letra L mayúscula. El capital con una K. Y la tecnología con una A. Continuemos. La tecnología para la empresa es parte de la función de producción y para la sociedad es un estado de conocimiento. 1.3. Existe la necesidad de elegir. Como los recursos son escasos, también lo serán los productos que podamos crear a partir de ellos. Por tanto, tenemos que elegir qué bienes vamos a producir, qué necesidades vamos a satisfacer, cuáles dejaremos insatisfechas. Así, por ejemplo, miren, si nosotros tenemos una determinada cantidad de madera, ¿qué podemos hacer con esta madera? Ayúdenme, por favor. Muebles. Muchas gracias. Podemos fabricar muebles. ¿Qué más se podría hacer con esta madera? Papel, Se puede fabricar papel. Evidentemente, el papel proviene de la madera. ¿Qué más podemos hacer? Lápices. ¿Me repiten, por favor? Casas, tal vez. Lápices, colores. Ya, lápices, colores, también nos sirven para poder construir casas, ¿no? Nos sirven muy bien. ¿Qué más se podría hacer? Cartón, Miren, en San Juan, ¿qué es lo que hacemos con la madera? fogatas, ¿No? También podemos hacer fogatas, carbón y muchas otras cosas más. Entonces, fíjense, con esta madera podemos fabricar papel.
O podemos construir muebles. O quizás utilizarlo para una fogata. Si nosotros decidimos hacer una fogata, estamos denunciando hacer papel o muebles. Y a eso se denomina como costo de oportunidad. El costo de oportunidad de un bien o de un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que estamos dispuestos a renunciar, sacrificar para poder obtener. Ustedes, para estar en esta clase de realidad económica, están renunciando a ver televisión, dormir, quizás cenar, porque están frente a la pantalla, ¿no? Estamos sacrificando todo ello. Y a eso se denomina como costo de oportunidad. Si no hubiera escasez de recursos ni necesidad de elegir, la economía no existiría, porque no habría nada que administrar. El problema económico por excelencia es la escasez. Veamos ahora la microeconomía y la macroeconomía. La economía como ciencia se divide en tres categorías. Por un lado se tiene la economía descriptiva, luego la teoría económica y finalmente la política económica. Estas son las tres partes de la economía como ciencia. Miren, la economía descriptiva es la observación sistematizada de la realidad. Observa y describe el comportamiento de los agentes económicos. La teoría económica, en base a la economía descriptiva, clasifica, ordena los conocimientos para emitir principios, leyes y modelos. Esta se divide en micro y en macro. La microeconomía habla principalmente del consumidor, la empresa, la producción, la distribución. Y la macro habla de la teoría de los agregados. ¿Qué significa agregar? Significa sumar. En micro se habla de una empresa, una industria. En macro se habla de todas las empresas del país, de todas las industrias. Por ejemplo, si el objeto de estudio de la microeconomía es un árbol, ¿qué es lo que se estudia en la macroeconomía? Ayúdenme, por favor. La producción de Los muebles. árboles de la ciudad. Atiendan. Un bosque. Perfecto, muchas gracias. Micro sería el estudio de un árbol y macro del bosque. Esa es la diferencia entre micro y macro. Cuidado que en el examen me digan, micro es de empresas pequeñas, medianas y macro de empresas grandes. No, no, no. Los repruebo si colocan eso. Lo que tenemos que saber es que la micro habla de empresas pequeñas, medianas y grandes, pero la macro habla de todas las empresas del país. Esa es la diferencia. Y después tenemos la política económica, dirigida hacia el condicionamiento de la actividad económica. Yo les pregunto ahora, ayúdenme por favor. Ahora nos encontramos en la materia de realidad económica y social de Bolivia. ¿En cuál de las tres partes se encuentra? ¿Se encontrará en política económica, en economía descriptiva o en teoría económica? Los escucho, ayúdenme por favor. Disculpe, licenciado, ¿puede volver a Otra vez repetir la la pregunta, pregunta? por favor. Se entrecortó, Lisa, ¿puedes repetir? De acuerdo. Creo que no existe muy buena señal, ¿no? Un minutito. Ya. A ver, ahora nos encontramos en la asignatura de realidad económica y social de Bolivia. ¿En cuál de las tres partes de la economía se encuentra la materia? ¿En la política económica, en la teoría económica o en la economía descriptiva? En la economía descriptiva. Muchas gracias y tienen toda la razón. Coloquen un ojo, pregunta de examen. La realidad económica, un minutito, la reunión se va a terminar en 10 minutitos, me dice, ¿no? Tenemos máximo 40. Miren, la materia de realidad económica y social de Bolivia se encuentra en la economía descriptiva. ¿Por qué? Porque en esta materia vamos a observar la realidad, vamos a ver el comportamiento de los agentes económicos. La materia de introducción a la economía, ¿en cuál se encuentra? Teoría económica. Perfecto, en teoría económica. Porque van a hablar ustedes de micro y de macroeconomía.
Y ya cuando estén en tercero, cuarto y quinto van a hablar de políticas económicas para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Esa es la relación. Se empieza con la economía descriptiva, pero esta economía descriptiva está muy relacionada con la teoría económica. Van a ver que en muchos casos vamos a avanzar lo mismo que en introducción a la economía. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer esos conceptos, esas definiciones, y en función a ello, obtener datos, describir la realidad, observar el comportamiento de los agentes económicos. Continuemos. La teoría económica se divide en dos grandes ramas, la micro y la macro. Lo voy a hacer muy rápido esto. La microeconomía es aquella parte de la teoría económica que se ocupa del estudio de las unidades, consumidores, empresas, industrias y cómo se interrelacionan. Fíjense, los consumidores son las familias, las economías domésticas, nosotros somos los consumidores. Luego tenemos una empresa. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una unidad básica de producción que contrata trabajo y compra otros factores con el objeto de poder producir bienes o prestar servicios. Luego, ¿qué es una industria? Una industria es un conjunto de empresas cuyos productos son altamente sustitutos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la empresa Coca-Cola, ¿a qué industria pertenece esta empresa? Ayúdenme, por favor. Industria alimenticia. Industria alimenticia, ¿algo un poco más específico? Bebidas sería. Muy de acuerdo. La empresa Coca-Cola pertenece a la industria de las bebidas carbonatadas, junto con Pepsi, Gipsy y otras empresas más. ¿Se dan cuenta? La empresa Zamora, ¿a qué industria pertenece? Calzados. La industria de los calzados. ¿Y quiénes están en la industria de los calzados? Zamora, Banaco, Bata, Ata, Nike, Reebok y todas las empresas. Esa es la diferencia entre empresa e industria. Empresa es una industria, conjunto de empresas cuyos productos son altamente sustitutos. Significa que compiten entre ellos. En Perú, ¿cuál es la bebida que se vende más que la Coca-Cola? No sé si alguien conoce. Inca Cola. Cola. Inca Cola. Evidentemente en Perú Oro. consumen más Inca Cola que Coca-Cola. Incluso su precio es más elevado. Los que conocen, por ejemplo, Copacabana, creo que la Inca Cola, una botella está en 15 o 20 bolivianos. Y a pesar de su precio elevado, las personas consumen, se identifican con ese fresco. Luego, también está el gobierno central dentro de la microeconomía o sector público. ¿Y cómo se interrelaciona? De esto trata la microeconomía. Miren cómo se relacionan unos con otros. A diferencia de ello, la macroeconomía estudia a la sociedad en su conjunto de manera global. Su propósito es obtener una visión simplificada. ¿Qué variables toma en cuenta la macro? Principalmente habla del consumo, no el consumo de una familia, sino el consumo de todas las familias de un país. Habla de la inversión de todas las familias de un país. Habla del Producto Interno Bruto. ¿Quién me puede ayudar y explicar qué es el Producto Interno Bruto? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? La relación de importación y exportación. Es una de las variables que ingresa a las exportaciones e importaciones. Muchas gracias. El Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. Fíjense. Por lo general, se obtiene sumando consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importación. Luego, la macro también habla de la inflación. ¿Qué es la inflación? Es la pérdida del poder adquisitivo del dinero a consecuencia de un incremento generalizado en los precios. A ver, de manera muy sencilla. Por ejemplo, el año 1970 con 10 bolivianos se podía comprar verduras, frutas, pan, agua. El año 2019 con esos mismos 10 bolivianos tan solo se puede comprar agua, pan y un poco de queso. ¿Qué ha pasado? Pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Por qué? Porque los precios se han incrementado y eso se debe a la inflación. Continuamos. También habla del desempleo. ¿Qué es el desempleo? Personas en edad de trabajar que están buscando trabajo y que no lo encuentran.
Economía positiva y normativa. Ya vamos a terminar esta parte. Los científicos y asesores políticos tienen diferentes objetivos. Ambos utilizan el lenguaje de manera distinta. Por ejemplo, si hablamos de esta variable, salario mínimo. Ayúdenme, ¿cuánto es el salario mínimo en Bolivia actualmente? 1800. 2116. 2122. Si no me equivoco, el salario mínimo es 2122, ¿no? El último. Ahora, existe una persona que dice lo siguiente, se denomina Pablo. Las leyes del salario mínimo causan desempleo. Y creo que tiene mucha razón. Como cada año el salario mínimo sube, a muchas empresas no les conviene. Y por lo tanto prefieren cesar y despiden a sus trabajadores. Es lo que sucede. A medida que el salario va incrementando, a la empresa no le conviene. Pero existe otra persona que dice lo siguiente. Le preguntamos, ¿qué opina del salario mínimo? Y esta persona dice, el gobierno debería de aumentar el salario mínimo. Es algo contradictorio. Uno nos dice que aumenta desempleo y otro nos dice que debería de aumentar el salario mínimo, pero esto va a generar mayor desempleo. Entonces, Pablo está hablando como científico, porque nos dice cómo es la realidad. Y a diferencia de ello, Norma está hablando como asesora política, porque ella dice cómo le gustaría que fuera esa realidad. Seguro trabaja, tiene un trabajo y quiere que le suban el salario. ¿No? Se le entiende. En términos generales, las afirmaciones acerca de la realidad se clasifican en dos, positivas y normativas. Una afirmación positiva está relacionado con la teoría económica y con la economía descriptiva, es decir, con nuestra materia. Y trata de cómo es la realidad. Y una afirmación normativa trata de cómo debería de ser la realidad, cómo nos gustaría que fuera esa realidad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro país actualmente? ¿Qué pasa con la contaminación durante estos últimos días? Ayúdenme. Ha Ha rebajado. totalmente. De acuerdo. Existen noticias que dicen que la contaminación a nivel mundial ha disminuido. Incluso que la capa de ozono se está regenerando. Creo que es algo positivo. Esa es la realidad. También parte de la realidad es qué va a pasar cuando se levante la cuarentena del mundo. La economía vamos a estar en crisis. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la contaminación? Va a aumentar. Va a aumentar. Quizás muchas empresas van a decir, me he perjudicado durante tanto tiempo y ahora tengo que producir más. Y nuevamente los autos van a empezar a circular, las empresas van a empezar a producir, las fábricas van a contaminar y va a ser peor. Esa es la realidad. ¿Cómo les gustaría que fuera esa realidad? Que la gente tome conciencia y mantenga el cuidado del medio ambiente. Esa es una afirmación normativa. ¿Cómo nos gustaría que fuera la realidad? ¿Se dan cuenta? Y la afirmación positiva es cómo es la realidad. Les doy otro ejemplito. Afirmación positiva, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene tarea para la siguiente semana. No. Esa es la realidad. Afirmación positiva. Afirmación normativa, ¿cómo les gustaría que fuera la realidad? Que no haya tarea. Esa es una afirmación normativa, que no exista tarea. ¿Se dan cuenta entre la diferencia? Positiva, cómo es la realidad, normativa, cómo quisiéramos que sea la realidad. Señores universitarios, se va a cortar la plataforma Zoom porque tan solo acepta 40 minutos. Vamos a volver al grupo de WhatsApp. Les voy a enviar otro enlace y vamos a volver a ingresar, por favor. Está bien. Está bien. Está bien, licenciado. Está bien. De afirmación positiva y en un ejemplo de afirmación normativa. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Su nombre y el ejemplo. Esto es un choque, licenciado. ¿Ya? Por favor, el ejemplo. Bueno, de acuerdo a la coyuntura en esta pandemia, antes los barbijos costaban y eso salían a 50 centavos, pero con lo que se vino encima, no hay una normativa que ha podido regular la venta de los productos. Entonces sería bueno que para posteriores epidemias o pandemias que existía, debía haber una normativa que paren el precio de todos los insumos de primera necesidad y así evitar cualquier tipo de especulación. De acuerdo. Muchas gracias. Miren, el ejemplo que nos da el compañero es de afirmación positiva, porque nos dice que... Un minutito, vamos a admitir. Lo que nos dice es lo siguiente, que antes
de la pandemia, el precio promedio de un barbijo era de 50 centavos. Actualmente se ha incrementado, ¿no? Creo que 3.50 o incluso un poco más. Deberíamos de regular todo ello. Lo que debería de hacerse es regular. Esa es la economía normativa. ¿Alguien más que me pueda ayudar, por favor? ¿Un ejemplo? Un ejemplo de economía positiva y Hola, economía normativa. le habla Edison. Tu apellido, por eh, favor, nombre y Edi- apellido. Edison Cortés. Edison Cortés. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es tu ejemplo? bueno, el ejemplo que ahora está ocurriendo con el petróleo, ¿no? Ha bajado el costo del petróleo. Ahora entonces el mercado no quiere comprar el petróleo, ¿no? Ya. Esa es la realidad. ¿Y cómo debería de ser? Hola, hola. Hola, hola. La economía positiva es que evidentemente ha disminuido el precio del petróleo. Esa es la realidad. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo debería de ser? Bueno, todos sabemos que el petróleo, digo, la gasolina y demás son derivadas del petróleo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que nuestro Estado nos subvenciona. Entonces, como ahora con la crisis de esta pandemia, pienso que debería flexibilizar en versión de combustible. O sea, deberían no, que no tenga ningún costo, sino que el Estado subvencione con ningún costo. Eh, De acuerdo. Interesante la propuesta. Me parece muy bien. A ver, nosotros como país, como Bolivia, somos productores de petróleo y de derivados de petróleo, y que el precio haya disminuido, evidentemente nos afecta a todos, porque parte de esos ingresos que son del IDH vienen a la universidad, los municipios, salud, educación, seguridad, entonces afecta a todo nuestro país como productores de petróleo. Muchas gracias. Un último ejemplo, por favor. ¿Quién más nos puede coadyuvar? Aquí, Licenciado, licenciado. buenas noches. Dice Nombre, apellido y el ejemplo. Mariluz Paz Villanueva. ¿Ya? ¿Cuál es tu ejemplo? Buenas noches, licenciado. El ejemplo se basa en no yéndonos muy lejos de nuestra realidad como estudiantes. En caso sería lo que es la educación, ¿no? Que viendo de la realidad positiva que tenemos, no es del todo, como la palabra dice, positiva nuestra educación, ya que en este momento estamos chocando con el poder comunicarnos o el poder seguir nuestra base curricular que tiene la universidad. En caso, la realidad normativa que se debería de tomar trata de mejorar e invertir más en lo que es la educación, ya que los impuestos que se van realizando mes a mes, se van pagando, no son del todo invertidos con más privilegio en la educación, ¿no? Entonces es lo que ahora estamos chocando prácticamente, que nos afecta y estamos viendo la manera más posible de poder comunicarnos como en el caso con la materia licenciada. Muchas gracias. Muy buen ejemplo. Miren, evidentemente, esto de las tecnologías de la información y comunicación es algo necesario. En muchas universidades, antes de la pandemia ya se aplicaba. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en España, evidentemente teníamos las clases presenciales y estas clases se complementaban con las plataformas virtuales. Principalmente la que solíamos utilizar en España es Moodle, ¿no? Donde nos mandaban todo el material ordenado, nos mandaban las diapositivas y uno podía ir revisando y tiqueando lo que has verificado. La parte de invertir en salud y en educación sí es una variable preponderante. Justamente por ello es que en nuestra facultad, gracias a Dios, en cuarto año se lleva la materia de economía de la salud y educación. Y debería de llevarse en todas las carreras. Los únicos que llevan son los de la carrera de economía, ¿no? Vamos a tratar de hacer los trámites para que todos puedan llevar como materia optativa o de manera voluntaria. Justo en la materia de realidad económica también vamos a tomar
tocar muchos aspectos de economía de la salud y educación. A ver, les quiero mostrar un ejemplito, por favor. Les pido, me esperen un segundito. De acuerdo. Miren, vamos a retomar. Por ejemplo, estas son notas del periódico del día de ayer. De La Razón. ¿Qué nos dice? Razón, Seguridad Ciudadana, miércoles 6 de mayo de 2020. En medio de la cuarentena son reportados 545 casos de violencia intrafamiliar. Del total de casos, el mayor número de denuncias está en el departamento de Santa Cruz y La Paz. El otro titular, Bolivia reporta un incremento de violencia doméstica en Santa Cruz. Fíjense, esa es la economía positiva. Cuando hablamos de economía positiva, no son cosas buenas, cosas positivas, no. La economía positiva trata de cómo es la realidad. La realidad. Sí, esa es la economía positiva. Y cuando hablamos de economía positiva, estamos hablando de economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva describe la realidad. La teoría económica, en función a esa descripción de la realidad, realiza modelos gráficos, realiza modelos econométricos para predecir el futuro. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo debería de ser esta realidad? No debería de haber violencia intrafamiliar. Esa ya es política económica. ¿Se dan cuenta la diferencia? Nosotros vamos a hablar durante toda esta gestión académica de economía descriptiva, realidad económica y social de Bolivia. ¿Cómo es la realidad? Y no debemos de olvidarnos de la economía normativa, cómo debería de ser la realidad. Justamente este titular me ha permitido realizar un trabajo de investigación. El día de ayer nos hemos informado y ya estamos empezando, ¿no? Las consecuencias son el feminicidio, que las mujeres son víctimas de asesinatos. Miren esto. Asesinan a una mujer en La Paz, ya suman 33 los feminicidios este año. Y una de las causas que hemos podido identificar es que estas mujeres lamentablemente no denuncian. Esa es la realidad. Son víctimas de feminicidio, como son víctimas, no denuncian. Y como no denuncian, corren el riesgo de morir. Ahora la pregunta es, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué creen que estas mujeres no denuncian? Miedo y dependencia Amenazas. emocional. Muy bien, es una buena respuesta. ¿O alguien más que pueda participar, por favor? ¿Por los hijos, licenciado? También podría ser los hijos. Miren, existen varios factores. Otros podría ser porque no confían en la justicia y tienen miedo a las represalias, que después que su esposo salga y va a ser peor todavía. O también porque no están informados de las leyes, no conocen sus derechos. ¿Se dan cuenta? Esa es la economía positiva y normativa. Economía positiva, que existe violencia intrafamiliar, lo cual ocasiona feminicidios. Economía positiva. ¿Por qué sucede eso? Porque las mujeres tienen miedo. Listo. Economía positiva. Economía normativa. ¿Cómo debería de ser la realidad? Las mujeres víctimas de violencia familiar deberían de denunciar. Deberían de conocer sus En el derechos. caso de denunciar, licenciado, Sí. claro ejemplo lo de Santa Cruz, al que rociaron con ácido a la niña y falleció la madre. Había una denuncia, el cual no hicieron caso, como eran parientes policías ambos, han tenido que tapar todo eso hasta el punto de que ya falleció la señora y la niña está en estado crítico. De acuerdo. Entonces, miren, tenemos que ir más que la denuncia. Tenemos que mejorar nuestro sistema judicial. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo es el problema? Y esto ya es un trabajo de tesis, un trabajo de investigación. Y algo que ha salido el día de ayer en el periódico. Muchas gracias por la participación. Continuemos entonces. Ahora, ¿se ha entendido la diferencia entre economía positiva y normativa, no? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, perfecto. Ya. Ahora vayamos, esta es la tarea, ya les dije. Miren, ¿en qué consiste la tarea?
Se pide transcribir o elaborar un mapa conceptual relacionado con el tema que hoy hemos avanzado. El día de hoy hemos avanzado algo básico. ¿Qué es la economía? ¿Cuáles son las tres partes de la economía? ¿Qué se entiende por bien, servicios, ciencias, recursos? ¿Qué es la economía positiva? ¿Qué es la economía descriptiva? Necesito que hagan un resumen o transcriban ese tema. ¿De acuerdo? Tarea. Ok. ¿En qué consiste la tarea? Que lo van a hacer en sus cuadernos. Después las preguntas. Miren, y luego tienen práctica. ¿En qué consiste la práctica? Primero, tienen que buscar 3 titulares de periódicos, ustedes. Y esto va a ser todas las clases. Siempre tenemos que estar con las noticias. Por eso la materia se llama Realidad Económica y Social de Bolivia. Avanzamos un tema y ustedes van a buscar un titular relacionado con ese tema. Buscar 3 titulares de periódicos que traten de cuestiones económicas. Puede ser cualquier cosa en este tema. Pueden hablar de micro, macro, todo lo relacionado. Y en base a estos 3 recortes de periódicos, tienen que realizar 3 afirmaciones positivas y 3 normativas. Por ejemplo, lo que tienen que colocar es un recorte del periódico en la parte superior y debajo de ello una tablita que diga afirmaciones positivas y afirmaciones normativas. Por ejemplo, con mis alumnos, ¿qué hacía de economía del medio ambiente? Les pedía que vayan a lugares de la ciudad de Oruro y se tomen una fotografía, una selfie, en un lugar con contaminación medioambiental, los mercados, los automóviles que están botando humo, que parecen a leña y que no parecen a gasolina. Se toman una foto y ven eso. Y debajo de ello tienen que anotar afirmaciones positivas. ¿Qué son las afirmaciones positivas? ¿Cómo es la realidad? Existe contaminación del medio ambiente. Los comerciantes dejan su basura en la esquina. Que los perros destrozan la basura y llevan enfermedades a las casas. Afirmación positiva. ¿Cómo es la realidad? Y en función de ello deberían determinar afirmaciones normativas. ¿Cómo debería de ser esa realidad? Deberían de capacitar a los comerciantes por ejemplo, en reciclar los residuos sólidos, en clasificar, los propietarios de las mascotas no deberían dejar salir a sus animales y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Sí. La segunda actividad señala cuáles de las siguientes afirmaciones son positivas, cuáles son normativas y también si serían objeto de la macro o de la micro. Les explico. Miren, por ejemplo, la primera afirmación. Ayúdenme. ¿Qué dice? En carnavales, los precios de los hoteles aumentan. Primero, ¿es positivo o es normativo? Positivo. Positivo, muy bien. Es una afirmación positiva porque es lo que sucede en la realidad. Evidentemente, durante carnavales, el precio de los hoteles en la ciudad de Oruro se incrementan. Positivo. ¿Es microeconómico o es macroeconómico? Macro. Microeconómico, porque estamos hablando de estamos hablando de una industria, la industria hotelera. La micro habla de empresas, consumidores, industrias. Y además tan solo de la ciudad de Oruro. Micro. Veamos el segundo ejemplo. Miren. Se debería subir los impuestos en toda Bolivia. Primero, ¿es una afirmación positiva o normativa? Normativa. Muy bien. Ustedes son el mejor paralelo que tengo. Es una afirmación normativa. ¿Por qué? Porque nos dice cómo debería de ser la realidad. Quizás el que ha dado esta afirmación es un funcionario público, alguien del gobierno que quiere más ingresos. Normativa. ¿Es micro o es macro? Macro. Macro, porque habla de toda Bolivia. ¿Se ha entendido? De esa manera tienen que hacer todas estas afirmaciones. ¿Alguna duda? Haremos todos. Haremos ahorita. Mucha tarea. De acuerdo. Y la tercera actividad, y es muy sencillo, investiga y resume la biografía de Adam Smith. Por ejemplo, Adam Smith es considerado como el padre de la economía moderna. En su trabajo de investigación, él habla del proceso de producción de alfileres. Asimismo, ha ordenado todos los conocimientos económicos. Entonces, nos va a servir de referencia para los siguientes temas. En cada tema vamos a analizar la biografía de un economista famoso.
Simplemente es investigar y resumir la biografía de Adam Smith. La siguiente semana vamos a hablar sobre la producción. ¿Qué se entiende por producción? ¿Qué son los insumos? Vamos a aprender a graficar una función de producción, todo lo demás. Y después de ello, ustedes van a recabar datos de producción en Bolivia y en Oruro. Esa va a ser la metodología. Teoría, realidad, porque no existe datos sin realidad, no existe práctica sin teoría y teoría sin práctica. ¿Alguna duda que tengan, señores universitarios? Lo entregamos por Classroom. ¿Hola? Hola. Hola Gretel, quería consultarle, tal vez nos va a facilitar sus diapositivas o solamente de lo que hayamos entendido, vamos a hacer el mapa conceptual. Muy buena pregunta. Justo en un minuto, les voy a enseñar cómo ingresar a la plataforma Moodle. Y ahí voy a subir todo el material, diapositivas, el tema, las tareas, todo. ¿Por qué no voy a usar Classroom? En lo personal, hemos usado Classroom durante un periodo corto. He podido ver que es un poquito desordenado Classroom. En cambio, en la plataforma Moodle vamos a ordenarlo más. Tema 1, sus actividades, sus material. Tema 2, sus actividades y el material. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Lisa, buenas noches. Buenas Perdón. noches. ¿Cómo le vamos a entregar las prácticas y la tarea o va a ser como lo que estábamos haciendo en Classroom y se va a quedar solamente en nuestro cuaderno? Muchas gracias. Miren, el objetivo de estas actividades es poder profundizar los conocimientos. Es que ustedes puedan entender. Y si tienen alguna duda, decir, ¿cómo se hace esto? ¿Qué podemos hacer? Y nunca van a tener dudas si ustedes no lo hacen. En ese entendido, por favor, la tarea es para el cuaderno. Lo tienen que hacer en el cuaderno, ya sea el resumen o el mapa conceptual. La parte de las prácticas, con el formato que yo les he dado, hoja, tamaño, carta, los logotipos y todo, también lo van a hacer a mano. ¿Cuándo me lo van a presentar? Cuando termine la cuarentena. ¿Alguna otra duda que tengan? Dice otra vez Gretel. Sí, no te preocupes. Las clases la siguiente semana o las próximas clases van a ser igual por Zoom o como dice, solo por Moodle. Les informo que vamos a intercalar. Todo el material va a estar en Moodle. Y, por ejemplo, ustedes van a tener algunas prácticas que no van a poder resolver. Y ustedes me dirán, por favor, necesitamos esto y lo vamos a hacer mediante Zoom. Y Lice, ¿no sería tal vez una buena sugerencia que, o sea, como ahora, digamos, no se puede explicar y después cargárnoslos a Moodle? No, Así justamente va a ser así. Este video también lo estoy grabando y va a estar en Moodle para que lo puedan ver. Ya. En Moodle va a estar el video, el material, las prácticas. Algo más, nuestras clases tan solo van a ser los días jueves de 8 a 9. Hoy nos estamos extendiendo hasta 9:30, ¿no? Buenas noches, le habla María Teresa. Buenos días, buenas noches, María Teresa. Una consultita, Lick. En la práctica número 1 dice 3 anuncios de periódico, ¿verdad? Sí. ¿De cada anuncio tenemos que sacar 3 positivas y 3 normativas? ¿O sí. solamente de una? No, por cada anuncio tienen que colocar las afirmaciones positivas y normativas. 3. 3 por cada anuncio. Así es, por cada anuncio, 3 positivas y 3 normativas. Gracias. Ahora, los recortes de periódico pueden ser virtuales, o sea, no necesariamente un periódico impreso, ¿no? Debido a la pandemia pueden buscar recortes virtuales. Lice, tengo una duda, buenas noches. Buenas noches. Ha dicho que esa práctica la vamos a entregar cuando termine la cuarentena, ¿verdad? Pero Sí. también ha dicho que hay que hacer cada clase 3 noticias. O sea, ¿Sí? cada clase, eso es hasta el final de la cuarentena igual. Los recortes van a ser durante todo el año.
Por cada tema vamos a ver 3 noticias relacionadas con el tema. Ya. O sea Pero que, yo les voy a mandar... Escucho, perdón. o sea que si, digamos, hasta que la cuarentena ha pasado y hemos pasado 5 clases, tenemos que tener de las 5 clases 2 recortes, ¿verdad? Así es. No te preocupes. En cada clase yo les voy a mandar las tareas y les voy a hacer recuerdo de las noticias. Ahora las noticias tienen que ser económicas. Ustedes escogen lo que gusten. La siguiente ya va a ser noticias sobre producción. La siguiente va a ser noticias sobre demografía. O sea, en función al tema que avancemos va a ser. Ya, muchas gracias, Vicen. No, gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda? En esta ocasión, las noticias sobre qué van a ser, Licen. Relacionados con temas económicos. Ustedes pueden buscar sobre lo que hemos hablado hoy, por ejemplo. Mira, busca 3 titulares de periódicos que traten de cuestiones económicas. Puede ser sobre lo que hemos hablado, Producto Interno Bruto, inflación, desempleo. Hoy está de moda hablar sobre la crisis del coronavirus, ¿no? Y los efectos económicos, podría ser eso. Hola. Y le hemos escuchado, Lipe. Entendido, Lice. Hola, hola. Perdón, no se me escuchaba muy bien porque ya se me está terminando la batería de la computadora. Le hemos entendido, Lice. Ya, perfecto. ¿Alguna consulta más que tengan? No. Ya. No, ninguna. De acuerdo. Entonces, por favor, atiendan muy bien esto. Nuestras clases van a ser los días jueves a partir de las 8 de la noche. Voy a enviar todo el material por la plataforma Moodle. Son para poder llenar un pequeño cuestionario de 5 minutitos sobre el tema. Es importante que vayan leyendo, revisando y va a ser ABC, falso, verdadero. Son solo 5 preguntitas. Y después de ello les voy a enviar el material. Si necesitamos resolver ejercicios u otra cosa, vamos a complementar con las clases mediante Zoom. Creo que es muy importante ello. La otra pregunta, dice, Sí. sobre hay un librito que nos ha enviado, Economía, Principios y Aplicaciones. ¿Eso también lo va a poner al módulo? También lo voy a subir. Muchas gracias. Y si no lo subo, me mandan un mensajito a nuestro grupo de WhatsApp, me hacen recuerdo y lo subo también. ¿Sí? Todo el material que necesiten, lo voy a colocar ahí. O sea, Ahora les voy a explicar cómo ingresar a Moodle de manera muy rápida, ¿sí?